Hola, soy Rebe Pino y soy sommelier. En este podcast te guiaré por el mundo del vino y otras bebidas de la mano de excelente compañía, historias y experiencias. Descubramos el mundo detrás de tu copa. Bienvenidos a todos al segundo episodio de la primera temporada de Donde Bebe Rebe. En este episodio vamos a hablar de cómo elegir un vino en un restaurante o en tu casa si no sabes nada de vino. No sé si te ha pasado que vas a un restaurante y a ti te toca elegir y es súper complicado. O tenés que regalarle un vino a tu jefe y no sabes qué elegirle. O también puede ser que vas a hacer una fiesta en tu casa, tus invitados toman vino y no sabes qué llevarle. Así que vamos a empezar con estos tips. Número 1, tienes que tener un interés mínimo sobre vino al menos. Sobre todo los que no son tan comerciales. Ya con esto puedes irte como guiando. Número 2, las uvas que yo recomiendo que van bien casi que con cualquier tipo de comida es el Malbec, la uva Pinot Noir, también hay rosados secos y quizás podría ser en general todos los tintos jóvenes. Pero ¿qué pasa? La uva Malbec es tan amable y va tan bien con toda la comida que si llevas un Malbec joven te va a quedar súper bien. La Pinot Noir es una uva súper suave con una astringencia, eso que deja reseco la lengua casi que nula. Entonces es casi un vino rosado y también va súper bien con un montón de comida. Los rosados secos para mí son lo mejor de los dos mundos. Tiene la frescura de un vino blanco y la complejidad de un vino tinto. Los tintos jóvenes también van súper bien. Yo te recomiendo que te guíes por eso. Número 3, nunca compres vinos que tengan más de 10 años. ¿Por qué te digo eso? Usualmente esos vinos tú no sabes si están bien guardados. Por ejemplo, siempre me pasa que alguien me dice, a mí en Navidad me regalaron un montón de vinos y se me olvidaron, no sabía en qué momento tomármelo. Y pasó todo este tiempo y el vino lo guardé mal. Así como puede ser también en un restaurante, tú no sabes cómo lo guardan. Y en tu casa, si tú no tenés un lugar apropiado, esos vinos se arruinan. Así que tené mucho cuidado en comprar vinos que tengan más de 10 años o si los vas a sacar de una gaveta secreta que no te acordabas que tenía, procura que no tengan más de 10 años. 4. Si lo vas a comprar en el súper, elegí el vino que esté al fondo de la góndola, ya que les cae menos luz artificial. En este caso, por ejemplo, tú puedes saber que un vino ha sido afectado por la luz. Si tú tenés dos vinos blancos, uno a la par del otro, y un vino blanco es súper amarillo y el otro está bien claro, es muy posible que el que esté bien amarillo haya recibido luz solar o artificial y eso hace que los vinos se cocinen. Entonces, siempre que elijas un vino blanco, tenés que elegir el que esté más pálido. Igual, si tú elegís un vino tinto, siempre te recomiendo que agarres los que estén al fondo de la góndola. Los vinos blancos, yo te recomiendo que los compres siempre jóvenes. Aprox 3 años atrás de este año. Y también los tintos, que podría ir entre 3 a 5 años. Casi todos los vinos están hechos para consumo inmediato. El 5% del vino en el mundo es lo único que se guarda. Que ya estamos hablando de vinos súper caros y vinos que han pasado por un proceso de elaboración completamente diferente a lo que nosotros encontramos usualmente en el súper. Así que no lo guardes. Una vez los compras, te los tienes que tomar. Número 5, los vinos de taparrosca. Lo más cool de comprar vinos de taparrosca es que si no te los terminas, los guardas y listo. Mucha gente piensa que los vinos de taparrosca son de menor calidad, pero no tienen nada que ver, como les decía. La mayor parte de vino en el mundo está hecho para consumirse de manera inmediata. ¿De qué sirve el corcho? El corcho es la corteza de un árbol. Ese corcho, como es parte de un ser vivo, puede incluso crear hongos. Entonces tenés que tener más cuidado al guardarlos. Los taparroscas quedan mucho mejor. Igual, si tú tienes que guardar el vino porque nadie se terminó la botella o era demasiado vino y terminó sobrando, cuando lo guardas y lo guardas con el corcho, incluso a veces si no lo guardas correctamente se puede dañar el vino.
y tenés que guardarlo obligatoriamente en posición horizontal. Pero si es en taparrosca, solo lo volvés a cerrar y lo dejas guardado en posición como tú querrás. Número 6. Yo a veces le hago pequeñas entrevistas a mis invitados o a la persona que le voy a dar el regalo. O, por ejemplo, cuando yo he estado de sommelier en los restaurantes, yo les hago una entrevista. Y en esa entrevista les pregunto qué toman que no es vino. Cuando ellos me dicen, bueno, a mí me gusta mucho las cervezas ligeritas que no se les siente casi nada de sabor. Estamos hablando de una persona que su tolerancia de sabores o intensidad de sabores es bien leve. Entonces, si yo vengo y le ofrezco un Cabernet Sauvignon, que es una uva muy, muy fuerte para los que ya la han probado, definitivamente a esa persona no le va a gustar el vino. Y si de repente es alguien que me dice, híjole, a mí me fascina el whisky y me gustan esos sabores y esas notas súper amaderadas, pues yo sé que puedo buscar vinos que tengan esas notas amaderadas y con sabores más intensos. Es una persona quizás con el paladar más desarrollado. Entonces, si alguien me dice que le gustan los sabores ligeros, pues le voy a recomendar vinos suaves, como les decía, el Pinot Noir, un rosado, un blanco. Pero si ya me dice que le gustan esos sabores bien intensos, yo le recomiendo un vino con crianza, un tempranillo, un Cabernet Sauvignon que ha tenido paso por barrica. Las barricas son los tóneles de madera, por así decirlo. Y así uno se va guiando. Algo que yo siempre le pregunto a las chicas en los restaurantes es, por ejemplo, cuando ellas me dicen que les gusta el Smirnoff Ice. El Smirnoff Ice es tan dulce y tiene burbuja que realmente un espumante dulce sería una recomendación muy atinada. Número 7. Si tú sos anfitrión o tenés que elegir el vino y es una reunión importante, te recomiendo que pruebes el vino antes de compartirlo con los demás en la mesa. Supongamos que estás en el restaurante y te dan la carta a ti, yo te recomiendo un Pinot Noir. Pero en restaurantes a veces pasan de que ellos se lo sirven para que tú lo probes y a ti te tiene que gustar. A veces es bien complicado porque te puede gustar a ti, pero tus invitados quizás no. Entonces, yo siempre me fuera por lo seguro. Incluso cuando vas a restaurantes italianos, yo te recomiendo que te vayas por vinos italianos. ¿Qué pasa? Lo que crece junto se come junto. Si tú vas a un restaurante de comida argentina, pedí vino argentino. Si vas a un restaurante de comida americana, vinos estadounidenses. Ese es un tip que te puede ayudar a que nunca falles con el tema del maridaje. Y número 8, debes de tratar de sorprender a tus invitados con una recomendación novedosa. Si ves una carta de vinos y toda la carta es lo mismo que está en el súper, trata de elegir lo que no esté en el súper. Trata de darles algo que ellos no han probado. Eso te haría mucho mejor anfitrión. Bueno, vino curiosos, estos fueron mis tips de cómo elegir un vino. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Spreaker y Apple Podcasts. Y también me puedes encontrar como Donde Bebe Rebe en todas las redes sociales. Esto fue Donde Bebe Rebe. Nos escuchamos en el próximo episodio.